Hola David, buenas tardes. Estoy aquí contigo para hacer algunas reflexiones en torno al Día de las Enfermedades Raras y me gustaría que además de tus comentarios hiciéramos una crítica constructiva sobre el día. Entonces, todo el mundo repite como mantra ciertos datos escandalosos, cifras horribles, pero me gustaría a mí que nos platicaras sobre el énfasis que no se le pone al acceso o al censo sobre las enfermedades raras en México. Sí, bueno, estoy absolutamente de acuerdo. La conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras se centra en los datos que hemos escuchado cientos de veces, reiterados hasta la saciedad. Lo que deberíamos de buscar en estos días es un ejercicio que nos lleve a entender por qué el acceso tiene tantos problemas, de qué forma podemos construir un camino que nos dé certeza a favor de esta circunstancia y cómo podemos hacer que los medicamentos que ya están aprobados en el mundo para algunas de las enfermedades raras que padecemos puedan estar a disposición en el país, en las farmacias de las instituciones y sean aplicadas en los pacientes que las requieren. Ahora bien, con respecto al censo, es una pena que México haya iniciado y suspendido el censo nacional a favor de nuestras personas. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos una condición que nos permita información certera, certificada, veraz, actual y evidentemente bajo el rango de específica pulcritud en cuanto a cada uno de los datos, es difícil que podamos tener una consideración que nos lleve a decisiones que impacten realmente los problemas que tenemos, que vemos desde la información que nos regala el censo. Tienes toda la razón. Deberíamos empezar por ahí. Bueno, también considerando las respuestas que me has dado, me pongo yo a pensar qué tan importante es que tengamos una celebración nacional o internacional para el caso, que es lo que generalmente celebramos, pero está la nacional, está la internacional. ¿Cuál es la importancia de hacer todas estas manifestaciones públicas? Bueno, la importancia reside en darle visibilidad a las enfermedades raras. Ahora bien, el Día Mundial de las Enfermedades Raras y la conmemoración que de este se hace es en una parte muy importante un contaminante, aunque suene crudo y raro y violento. Pareciera ser que las enfermedades raras tienen un tiempo de atención que se circunscribe solo a febrero y su última semana. Todos ponen un punto de atención importante en esos días y dejan que los otros 11 meses y 3 semanas pasen como si nos tuviéramos que esperar hasta el otro año y la última semana de febrero para empezar a hablar otra vez de las enfermedades raras y a buscar mecanismos que puedan posicionar a los enfermos y condicionar a las instituciones a que den la atención que estos merecen. Por supuesto que es importante la conmemoración. Lo que es paradójico es que la conmemoración suspenda el ejercicio que debe ser rutinario, que debe ser constante y determinado a favor de estos problemas todo el año, 365 días del año y no solo 3 o 4 los últimos días de febrero. Esa sería la parte más importante que refiero como contaminante. Para nadie es un secreto que la última semana de febrero se convierte en el trampolín plataforma que todos en el mundo ocupan para hablar de las enfermedades raras. ¿Es importante? Sí. ¿Es suficiente? Altamente insuficiente. Y el problema que ha generado es que la gente cree que darle visualización esos días es suficiente. Por supuesto no lo es. Ahora que mencionas que es contaminante este ejercicio y en lo que coincido contigo plenamente, también me pongo a pensar en la organización Rare Diseases International, así como otras organizaciones regionales como NORD, por ejemplo, en Estados Unidos, y un poco Canadá y algunos mexicanos que se suman, tienen un branding específico para este día. Algunos escogen unos colores
y unos gráficos que creo que no te gustan a ti mucho. Otros escogen las cebras, pero las cebras es una metáfora que no termina de cuajar. ¿Crees que para mejorar esto podríamos usar un branding específico en México y cuál se te ocurriría que podría ser? Sí, bueno, en razón de las preferencias, yo soy uno de los que más y de forma muy crítica, acre en algunos aspectos, no está de acuerdo con la figura ilustrativa que da, digamos, imagen a las celebraciones de la conmemoración. Son imágenes que me parecen dantescas en muchos de los casos. México se caracteriza por luminosidad, multiplicidad de colores, ambientes luminosos. Entendemos perfectamente los ocres de la muerte, los sinceros apagones en la luz para quien ha perdido la esperanza, pero lo más importante para los mexicanos es la luminosidad, el festejo multicolor, pero bajo una abreviatura que tenga dignidad en cuanto a las imágenes. Hay algunas enfermedades que son verdaderamente increíblemente más bien poderosas en la reflexión que te puede dar una imagen. Es hasta dantesco el asunto. Bueno, no tenemos que llegar a esos entornos de diseño. México se caracteriza por la luminosidad, como ya expresé, y por la profundidad en el sentimiento del color que nace del alma. Los rosas, los rojos, los verdes, los blancos, los azules, son luminosos y no pardeados como lo hace Rare Diseases International y Eurodis. A mí me parece que México tendría que tener una identidad propia. Sí podemos señalar que en alguna parte de nuestros documentos que informan pudiéramos tener la referencia del Día Mundial de las Enfermedades Raras, como lo hemos hecho, pero siempre privilegiamos que la imagen festiva del mexicano, no solo festiva, sino acompañada de esta angustiante desesperación de las enfermedades raras, termine por plasmar una imagen que no sea dolorosa a la vista, ni tampoco interpretada como una profunda condición de desánimo en el alma. Retomando lo que comentas de la luminosidad de México y su diversidad, obviamente enfatizada con la diversidad que hay de enfermedades raras en México, que tú ya nos has comentado las cifras correctas, entonces tendríamos que ajustarnos a la justicia y a la equidad como el énfasis para estas campañas. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, la campaña tendría que ver o versar sobre, uno, la importancia del acceso; dos, sobre la importancia de la comunión igualitaria aliada de todos los que estamos enfermos con estos padecimientos, primero en México y luego en la región y luego en el mundo. Luego, tercero, que cualquier trabajo o plataforma de ejercicio a favor de los nuestros tendría que partir de un escenario en donde la equidad y la justicia fueran el ariete que lleva toda la carga de información, toda la fenomenología de estas enfermedades a favor de la difusión. Creo que lo más importante de todo el asunto es que entendamos que ningún proyecto, ninguna plataforma, ningún consenso llega a ningún lado sin antes no haber trabajado sobre el acceso, que es, por lo menos en México, un derecho que asiste a todos los que nacen en este territorio cuando existe medicación adecuada, una institución que dé el servicio y profesionales que estén atentos a la participación de estos ejercicios a favor de los nuestros. Retomo lo que comentaste de que debemos empezar a trabajar más en los temas de nuestro país, después avanzar hacia los de la región y finalmente a los mundiales. Y tomando eso en cuenta, a veces el lema que propone Rare Diseases International lo propone, nunca lo impone, nada más lo aclaro, a veces no ajusta para las necesidades de nuestro país. ¿Qué opinas tú de esto? Sí. Tengamos claro que Rare Diseases International
es un instrumento, una entidad, un mecanismo absolutamente valioso, pero que tiene una condición de germen en Europa. No es lo mismo la realidad europea para los pacientes con enfermedades raras, ni siquiera lo mismo de la realidad de América del Norte arriba, Estados Unidos y Canadá. No es lo mismo que para los países latinoamericanos. Entonces, algunos de los lemas que ellos apuntan como los necesarios a difundir para estas campañas son algunos que han creado en razón de la disposición que desde sus gobiernos ellos se percatan que debería ser la que pongan a disposición de la difusión. Quizá en México tendríamos que tener un lema que dijera: pongamos de acuerdo primero a quien trabaja sobre estos temas en el legislativo, segundo a quien trabaja sobre estos temas en las instituciones de salud, tercero sobre los que trabajan en estos temas en la academia, cuarto sobre los que trabajan en estos temas en las organizaciones de pacientes y quinto sobre los que trabajan en estos temas en las condiciones de certeza sanitaria y por supuesto farmacéutica. Creo que los lemas deberían de ajustarse a la realidad de cada una de las regiones y en nuestro país, en nuestra región, uno de los lemas tendría que ser: pongamos atención finalmente a esto, hagamos que las cosas sucedan porque es un derecho que asiste de manera absolutamente inalienable para todos los nuestros. Los lemas siempre resultan de la condición en razón de donde se inscriban y el lema que marca Europa ciertamente engloba nuestros problemas, pero no puntualiza hacia la emergencia que como láser tendría que ser el que finalmente en nuestra región las autoridades que deciden sobre los nuestros le pongan la atención que se merecen todos estos asuntos. Totalmente de acuerdo contigo. Finalmente, una última pregunta antes de finalizar. ¿Consideras que debemos conmemorar o celebrar? Porque también hay una confusión en que algunos celebran y hay algunos pacientes que dicen, pues a mí no me celebran, mejor trabajemos para mejorar mi acceso, etc. ¿Conmemorar o celebrar? No, por supuesto, conmemorar. La conmemoración tiene un sesgo específicamente de recuerdo a favor de una circunstancia que privilegia una condición, un evento o un asunto de manera específica. Todavía no tenemos nada que celebrar. Celebremos cuando las condiciones mayúsculas estén a favor de las peticiones mayúsculas que tienen los grupos, el universo de pacientes que, por lo menos en Latinoamérica, todavía no son atendidos. Hablemos de una cifra que es verdaderamente monstruosa. En América Latina solo está atendido un pequeñísimo grupo de pacientes con estas enfermedades. Hablamos de muy pocos en razón de la cantidad que entendemos, habemos como enfermos con estos padecimientos. Recordemos que tan solo en México, debemos de tener aproximadamente, según la última data de Orphanet, Rare Diseases, North, Eurodis, etcétera, los que están más en el avangar de toda esta información, tendremos entre 5.5 a 6.5 millones de enfermos con padecimientos raros. Ni siquiera se atiende al 1%. Entonces, tendríamos que tener una consideración que tenga como referencia conmemorar un evento que debe de catapultar un ejercicio no solo determinado, apasionado, cualitativo y cuantitativo, sino también muy sensible a favor de esta causa. Para finalizar, ahora sí, ¿hay algo que quieras agregar que no hemos tocado en esta charla? Sí. En el mundo, los hombres y mujeres relacionados con estos temas celebran a lo largo del año muchos eventos. Lo celebra Eurodis, lo celebra la Federación Mexicana, lo celebra NORT, lo celebra Rare Diseases International, lo celebra ULAPA, lo celebra ALAPA, lo celebran todos. La paradoja es que la relación que guarda
toda esta cadena de eventos y celebraciones no se inscribe en un ejercicio mayúsculo a favor de cambios sustanciales en nuestra realidad. Pareciera ser que todos estos eventos tienen como necesario destino informar, pero sin llegar a nada que pueda construir una verdadera opción que empiece a generar cambios fundamentales en nuestra participación en este universo de enfermedades. Me parece que lo más importante tendría que ser, como dicen los que conocen de los eventos y de las circunstancias militares, estar en la trinchera trabajando todo el tiempo a favor de una causa que necesitamos cambiar, pero bajo contundencia, determinación, vocación y empeño a favor de la misma. No podemos suponer que un congreso, un evento, una resolución en la ONU, una resolución que tenga que ver con algún tipo de enfermedades en lo específico, va a llegar a resultados o va a llevar a resultados que sean los que esperamos. No será de otra manera, sino bajo la contundencia de la robustez del ejercicio, que podremos encontrar la fórmula que nos permita llegar al espacio de los resultados que merecen nuestros enfermos. Yo no expreso que esta cantidad de eventos sea innecesaria. El que los quiera hacer, que los haga. Pero habría que entender de manera precisa hasta dónde el evento llegó a encarrilar un ejercicio que finalmente pudo ser puesto a disposición de los nuestros. Conozco de estos temas desde hace 3 décadas y en 3 décadas difícilmente puedo señalar más de 10 eventos que hayan generado un cambio tan fundamental que sea uno que en este momento cree un beneficio espectacular para los nuestros. El ejemplo de ello es el problema gigantesco de la desatención por acceso a favor de los nuestros, y eso no tiene ninguna discusión. No tenemos la capacidad de entender cómo es que le vamos a dar acceso a los cientos de miles, millones en algunos casos de personas que padecen estos desórdenes en Latinoamérica. Ojalá que las reuniones, seminarios, congresos, encuentros, etcétera, lleguen no solo a trabajar sobre un incesante parloteo académico, institucional, político, etcétera, y puedan construir un verdadero camino hacia la solución de los nuestros. Si me permites hacer un comentario, he escuchado con atención esto último que acabas de mencionar y me pregunto yo, como quizás alguien más se va a preguntar, ¿no te parece que es ponerle demasiada responsabilidad a un evento, me refiero al Día de las Enfermedades Raras, a un evento que se trata de visibilizar lo que se hizo en el año, no de proponer el trabajo del siguiente o del momento? En otras palabras, yo más bien veo este día como un resumen de lo que se trabajó, de lo que se alcanzó, de lo que falta por hacer, más que el apalancamiento para el trabajo. ¿Qué opinas de esto? Mira, Celita, yo quisiera estar de acuerdo contigo, pero si se creó este día como el necesario para conmemorar a las enfermedades raras y a los asuntos que tienen que ver con ellas, ¿no te parece que es la plataforma más importante que conoce medio mundo para hablar de las enfermedades raras, pero no en los términos como ya lo expresé de siempre, sino en qué tenemos que hacer para que no solo podamos darles un resumen de lo que hicimos en el año, sino podamos enterarlos de lo que ya se está trabajando para mejorar todas las condiciones de todos ustedes que tienen todo menos vida, tiempo y oportunidad de ser como cualquier otro. Las enfermedades raras te acaban rápidamente, no tienes tiempo. Entonces, sí me parece que el día último de febrero tendría que ser no solo una conmemoración, sino la palanca más importante
que encienda las luces para que la plataforma dé oportunidad a que despeguen las mejores causas, los mejores ejercicios y la mejor oportunidad para los nuestros. Evidentemente, la conmemoración y el festejo de que sucedió en el año todo esto y lo tenemos que mencionar no es suficiente. Lo más importante, a la hora que un enfermo está en la cama con un diagnóstico triste, no es, mira, esto es lo que te hicimos en el último año. Lo importante es, mira, creemos que esto que vamos a hacer a partir de este momento y en adelante va a ayudar a que tu condición no solo sea una que mejore, sino una que esté en la mejor condición que sea posible. Por eso estoy en parte de acuerdo y en parte en absoluto desacuerdo. Claro, tienes toda la razón en lo que comentas. En el caso de Femexer, creo que el ejercicio ha sido, en ese sentido, acorde a lo que dices, porque se han propuesto muchas cosas en el Día de las Enfermedades Raras. Entonces, quizás todo dependa de la responsabilidad que cada organización tenga. Y obviamente una organización no puede imponer sobre a otras la forma en que debe llevar a cabo su trabajo. Bueno, es un tema quizás de responsabilidad personal en el sentido de organizaciones, ¿no? Individual. Cada organización decide cómo se lleva a cabo este día. Hace un rato, Celita, tú y yo tuvimos una charla y en la charla hubo una expresión que yo ocupé para comentarte sobre un tema más explícito, más largo. Dije que en el caso de la filosofía específicamente, el tema no solo tiene que ver con tratar de entender el proceso que vive el ser humano en torno a los otros seres humanos y su condición en sociedad y en grupo, tiene que ver con transformar la realidad, tiene que ver con darle un impulso vigoroso hacia escenarios diferentes que permitan una participación mucho más rica, mucho más amplia, mucho más centrada en lo importante, en lo fundamental. Es el mismo caso en las enfermedades raras. No basta con hablar de cuántos somos, de dónde vienen, quiénes las padecen. Lo importante es señalar cómo podemos transformar esa realidad y crear un escenario que nos lleve a una plataforma absolutamente robusta de resultados con una condición de sensibilidad que es lo que más requiere el universo de los pacientes. Que la gente entienda, no solo los que estamos enfermos, sino todos los que no lo están, que somos importantes y que estamos en un grupo que nos necesita tal y como nosotros los necesitamos a ellos. Nos has dado muchas palabras interesantes para reflexionar. Esperemos que estas preguntas, esta charla les sirva a los demás, que todos reflexionemos y que el Día de las Enfermedades Raras 2024 sea más una palanca que una pantalla de visibilización. Estoy seguro que así va a ser, Celita. Nosotros, por lo menos en México, en la Federación, vamos a hacer que sea posible todos los días y cada vez con mayor vehemencia que quienes están afectados por estos procesos tengan una oportunidad de ventilar no solo su conocimiento, su experiencia, su angustia, su pasión por resolver el asunto, sino también que tengan la oportunidad de tener contacto con otros, convivir con quienes son como ellos y, por supuesto, entender de qué manera otros han podido hacer que sea posible una condición de mejor ánimo en este asunto del planeta Tierra. Muchas gracias, Celita. Te lo agradezco mucho, muy amable. Gracias a ti, David.